La tierra recuerda lo que los hombres intentan olvidar. La luz del sol otoñal se filtra entre las hojas de roble mientras las curtidas manos de un granjero trazan los bordes de un aviso de ejecución hipotecaria. A 20 metros de distancia. Su escopeta se apoya en la barandilla del porche. Una reliquia de otra vida. Otra guerra. 3 generaciones de sudor empapadas en esta tierra. Y el banco quiere que desaparezca en 30 días. En el silencioso bosque que marca su límite oriental. Algo metálico brilla donde no debería haber metal. Una cámara observa, esperando. Se supone que el granjero no debe darse cuenta, al igual que nadie se suponía que se diera cuenta cuando cambió el agua del arroyo. Cuando se formaron los focos de cáncer, cuando los vehículos corporativos comenzaron a aparecer en las carreteras del condado, al igual que nadie se suponía que preguntara por qué desapareció la investigación de su esposa después de su funeral. La trampa no solo está tendida por la monstruosa mandíbula de acero escondida entre las hojas otoñales, sino por la trampa mayor del silencio, del dinero, del poder que aplasta la verdad bajo su talón. Algunas tormentas llegan con truenos. Otros llegan con el suave clic de una recámara cargada. Las curtidas manos de Robert Bob Caldwell aferraban el volante de su antigua camioneta Ford mientras los primeros dedos del amanecer se extendían por el cielo del este. La camioneta traqueteaba sobre el irregular camino de tierra que serpenteaba a través de su propiedad. Sus familiares quejas eran la banda sonora de su rutina matutina. A sus 58 años, el rostro de Bob llevaba las huellas de décadas bajo el sol del Medio Oeste, profundas arrugas alrededor de los ojos que hablaban tanto de risas como de dificultades, la piel bronceada y áspera por las temporadas dedicadas al cuidado de la tierra. La radio crepitaba con el informe agrícola matutino. La voz de los meteorólogos se entrecortaba mientras la camioneta recorría el terreno ondulado del valle de Oak Creek. Los precios de las materias primas continuaban su tendencia a la baja por tercer mes consecutivo. Los agricultores del Medio Oeste se enfrentaban a posibles pérdidas. Las adquisiciones corporativas de granjas familiares alcanzaban su máximo en 10 años. Bob extendió la mano y lo apagó. No necesitaba una radio para saber lo que ya sabía. La granja de 120 acres que había pertenecido a la familia Caldwell durante 3 generaciones pendía de un hilo. Y ese hilo se deshilachaba rápidamente tras 3 años de sequía y la caída en picado de los precios de las cosechas. «¿Qué te parece, Duque?», le preguntó al viejo pastor alemán que estaba a su lado. Las orejas del perro se pusieron alerta al oír su nombre, pero sus ojos permanecieron fijos en el paisaje, siempre vigilantes. «¿Crees que tendremos la lluvia que han prometido?», respondió Duque con un vino suave mientras Bob conducía la camioneta hacia el límite este de su propiedad. La inspección matutina había cobrado mayor importancia últimamente. 3 granjas vecinas ya habían sido vendidas a Heartland Agricultural Investments, una filial de alguna corporación anónima del este. Se habían avistado vehículos extraños en las carreteras del condado. Hombres en camionetas caras con matrícula de la ciudad que desentonaban con el telón de fondo de los maizales y el cielo abierto. La camioneta coronó una pequeña colina y Bob redujo la velocidad hasta detenerse. Desde este punto estratégico, podía ver la mayor parte de su terreno al este. Los campos de maíz listos para la cosecha, el viejo robledal que había dado nombre al valle, y más allá, el límite de la propiedad donde su terreno colindaba con lo que solía ser la propiedad de Johnson antes de que el banco la confiscara. Algo le llamó la atención, un destello metálico en la copa de los árboles que no debería haber estado allí. Bob entrecerró los ojos y examinó la zona con más atención. «Quieto», le ordenó a Duque mientras bajaba de la camioneta y buscaba sus binoculares detrás del asiento. El aire matutino contenía el mordisco de Outem, y su aliento formaba pequeñas nubes mientras enfocaba los binoculares hacia la copa de los árboles. Allí estaba de nuevo, definitivamente metal. Definitivamente no pertenecía a nada suyo. Bob regresó a la camioneta, esta vez recuperando la escopeta que guardaba asegurada detrás del asiento. No había servido 20 años en el ejército para que lo pillaran desprevenido en su propia tierra. «Vamos, muchacho», le dijo a Duque.
Vamos a echarle un vistazo. Lo alcanzaré. Avanzaron por el campo con una eficiencia demostrada, las botas de Bob aplastando las hojas caídas al acercarse a la arboleda. Duke cambió de postura, agachándose ligeramente, con las orejas hacia adelante. Había visto algo. Tranquilo, murmuró Bob, ajustando la empuñadura de la escopeta. Al llegar a los árboles, Bob lo vio, una pequeña y sofisticada cámara montada en el tronco de un árbol. Su lente estaba orientada hacia su propiedad. Junto a ella, apenas visible y cuidadosamente camuflado, había un sensor de movimiento. —¿Qué demonios? —murmuró, examinando el dispositivo sin tocarlo. Esta no era una cámara de caza. El equipo era de alta gama, del tipo que se usa para vigilancia profesional. Alguien vigilaba sus tierras y no se habían molestado en pedir permiso. Duke gruñó, su atención se desvió hacia algo más profundo en el bosque. Bob se tensó, escuchando. El crujido de una ramita, demasiado deliberado para ser de algún animal, llegó a unos 50 metros a su derecha. —¿Quién anda ahí? —gritó Bob, levantando la escopeta a la posición de listo. —Están invadiendo propiedad privada. Silencio. Luego, el inconfundible sonido de alguien moviéndose rápidamente. Avanzando entre la maleza, retrocediendo. —Quieto, ordenó Bob a Duke de nuevo, y luego se movió rápidamente en dirección al sonido. Sus años en el ejército le habían enseñado a moverse en terrenos como este, y a pesar de su edad, acortó la distancia rápidamente. Vislumbró la figura de un hombre, vestido de oscuro, que se movía con determinación, y entonces el hombre se giró, vio a Bob y echó a correr. —¡Oye! —gritó Bob. —¡Alto ahí! El hombre lo ignoró, abriéndose paso entre la maleza hacia lo que debía ser un vehículo aparcado en el antiguo camino de servicio que bordeaba la propiedad. Bob lo persiguió, respirando con dificultad, con el familiar ardor en los pulmones, recordándole que ya no tenía 25 años. El hombre llegó a una camioneta negra con cristales tintados y sin marcas visibles. Al abrir la puerta de golpe, Bob finalmente lo alcanzó, agarrándolo del hombro y girándolo. —¿Quién demonios eres? —preguntó Bob, manteniendo la escopeta apuntando al suelo, pero listo. El hombre era al menos una década más joven que Bob, con el pelo rapado y la complexión de alguien que pasaba mucho tiempo en un gimnasio en lugar de trabajando la tierra. Su mirada se dirigió a la escopeta, luego de vuelta al rostro de Bob, calculando. —Investigador privado —dijo con suavidad, buscando lentamente su chaqueta—. Solo estoy haciendo mi trabajo. No, advirtió Bob, levantando ligeramente la escopeta. Mantén las manos donde pueda verlas. ¿Qué hace un investigador privado instalando cámaras en mi propiedad sin permiso? La expresión del hombre se endureció. Mire, señor Caldwell, debería alejarse de esto. Hay cosas más grandes que sus pequeños problemas agrícolas. El hecho de que el hombre supiera su nombre le dio escalofríos a Bob. Está en mi tierra. Esa cámara está en mi tierra. O empieza a explicar o llamo al sheriff. Un destello de diversión cruzó el rostro del hombre. Adelante, llame al sheriff Meyers. A ver hasta dónde llega eso. Antes de que Bob pudiera responder, el hombre se movió con una velocidad inesperada, empujando a Bob hacia atrás y subiéndose a la camioneta. El motor rugió y el vehículo arrancó, rociando grava y dejando a Bob parado en una nube de polvo, con la mente llena de preguntas. Duke apareció a su lado. Se les erizó el pelo al ver desaparecer la camioneta. Bob se agachó para acariciar la cabeza del perro, pensando en las palabras de despedida del hombre. ¿Qué quería decir con el sheriff Meyers y qué estaba sucediendo en su tierra que justificaba vigilancia profesional? La cámara. Bob se giró y se dirigió. Volvió a examinarlo más de cerca. Fuera lo que fuese lo que estuviera pasando, esa cámara podría contener algunas respuestas. Al llegar al dispositivo, Bob oyó algo más. Un leve sonido humano proveniente de lo más profundo del bosque. Se quedó paralizado, escuchando.
Ahí estaba de nuevo, un gemido, seguido de lo que podría haber sido una llamada de auxilio. «¡Hola!», gritó Bob, moviéndose cautelosamente hacia el sonido. Duke tomó la delantera, con el hocico pegado al suelo, alejándolos del sendero y adentrándolos en una maleza más espesa. El sonido se escuchó de nuevo, más cercano ahora, definitivamente humano y definitivamente angustiado. Bob se abrió paso entre una densa zarza y se detuvo en seco ante lo que vio. Una mujer yacía en el suelo a unos 20 metros más adelante. Su pierna estaba atrapada en lo que parecía ser una trampa de caza, no del tipo que usan los cazadores locales para la caza menor, sino algo más sofisticado y mucho más feroz. La sangre manchaba las hojas caídas a su alrededor, y su rostro estaba pálido por la conmoción y el dolor. Bob se movió rápidamente a su lado, mientras Duke rodeaba la zona, alerta ante el peligro. «Señora, trate de no, para moverme», dijo Bob, arrodillándose a su lado. «Voy a ayudarte». La mujer lo miró fijamente, con ojos inteligentes y oscuros, llenos de una mezcla de dolor, miedo y una determinación inconfundible. Bob supuso que tendría unos 50 años, con mechas plateadas en su cabello oscuro, y vestía ropa práctica de senderismo que había visto días mejores. «¿Quién eres?», consiguió decir entre dientes. «Robert Caldwell. Esta es mi tierra. Esa trampa no debería estar aquí». Bob examinó el mecanismo cuidadosamente. No se parecía en nada a las trampas sencillas que usaban ocasionalmente los cazadores locales. Era un dispositivo profesional diseñado para inmovilizar en lugar de matar, con bordes dentados que se habían clavado profundamente en la pierna de la mujer. «Necesito quitarte esto de encima», dijo. «Que va a doler». Ella asintió una vez, con la mandíbula apretada. «Hazlo». Bob colocó las manos en el mecanismo de liberación de la trampa. Recuerdos del entrenamiento de medicina de campaña de sus días en el ejército afloraron. A las 3, 1, 2. Él también siguió adelante, con la esperanza de atraparla antes de que se tensara. Los dientes de la trampa se soltaron con un chirrido metálico, y la mujer reprimió un grito, hundiendo las manos en la tierra. La sangre fluía con más fluidez ahora, y Bob se quitó rápidamente la camisa de franela, rasgándola en tiras para crear un vendaje de presión improvisado. Mientras trabajaba, mantuvo la voz tranquila y firme. «¿Cómo te llamas? ¿Qué hacías aquí afuera?», dudó, viéndolo vendarle la pierna con eficacia experta. «Kate», dijo finalmente. «Kate Wilson. Soy científica ambiental. Estaba tomando agua. Muestras del arroyo cuando me metí en problemas». Algo en su explicación no sonaba del todo cierto, pero Bob tenía preocupaciones más inmediatas. «Esto no es una trampa para animales, señorita Wilson. Alguien le puso esto a alguien. Para usted, tal vez». Sus ojos se encontraron con los de él. «Y algo». Intercambió entre ellos, un reconocimiento silencioso de que ambos sabían que había algo más en la historia. «Tenemos que llevarla a un hospital», dijo Bob, asegurándose el último vendaje. «Nada de hospitales», respondió ella bruscamente. «Nada de autoridades, por favor». Bob se sentó sobre sus talones y la estudió a la cara. «Esa pierna necesita atención médica adecuada». «Ninguna. Está familiarizado con la medicina de campo». «Señor Caldwell», preguntó ella, bajando la mirada hacia sus manos, que habían trabajado con precisión militar. «En el ejército, 20 años», admitió él. «Pero no soy médico. Tendrá que bastar». Intentó incorporarse y jadeó al sentir un dolor intenso en la pierna herida. Sin dudarlo, Bob se movió para ayudarla, pero el repentino disparo los paralizó a ambos. Una bala astilló el tronco del árbol a centímetros de la cabeza de Bob, haciendo que Bark volara. «Abajo», ordenó Bob, protegiendo a la mujer con su cuerpo mientras buscaba su escopeta. Duke ladró con fuerza, mirando en dirección al disparo. Se oyeron 2 disparos más.
Más cerca esta vez. Quienquiera que estuviera disparando se dirigía hacia ellos. ¿Puedes moverte?, preguntó Bob, observando los árboles en busca de alguna señal del tirador. Con ayuda, dijo ella entre dientes. Bob asintió, trazando un plan. Cuando diga que te vayas, te ayudaré a levantarte. Tenemos que llegar a esas rocas, a unos 30 metros al este. Nos darán cobertura mientras me encargo de nuestro amigo. ¿Vas a enfrentarte a un asaltante armado? Ella lo miró con incredulidad. Bob revisó su escopeta. No es mi primera vez, señora. Se colocó para ayudarla a levantarse, contando en voz baja. 3, 2, 1, ya. Se movieron como uno solo. Bob soportaba la mayor parte de su peso mientras corrían, medio tropezaban hacia el afloramiento rocoso. Se oyeron más disparos, pero la puntería del tirador se vio comprometida por el movimiento y la espesura de los árboles. Una vez que Kate estuvo a salvo detrás de las rocas, Bob centró su atención en el tirador. Se movía con la silenciosa eficiencia de quien ya lo había hecho antes. Aprovechando el terreno, dio la vuelta para acercarse desde un ángulo diferente. El tirador, otro hombre con ropa oscura, similar al investigador privado, se movía con cautela entre los árboles, con el rifle en alto. Aún no había visto a Bob. Su atención se centró en las rocas donde Kate se escondía. Bob se colocó detrás de un gran roble, esperando el momento oportuno. Cuando el hombre pasó desde su posición, Bob salió con la escopeta apuntada. «Tírala», ordenó, con la inconfundible autoridad de quien esperaba ser obedecido. El tirador se giró, apuntando con el rifle, pero dudó al ver la escopeta de Bob apuntando a su pecho. Ese momento de vacilación fue todo lo que Bob necesitó. Acortó la distancia rápidamente. La culata de la escopeta impactó con fuerza en la mandíbula del hombre. El tirador cayó al suelo con fuerza, y su rifle cayó al suelo del bosque. Bob apartó el arma de una patada y luego revisó rápidamente al hombre en busca de otras armas, encontrando una pistola y una radio militar, que confiscó. El hombre estaba inconsciente, pero la respiración de Bob se había asegurado de ello. No estaba en el negocio de matar. Ya no. Usando el cinturón y los cordones del hombre, Bob lo ató a un árbol. Luego recuperó el rifle y regresó con Kate. La encontró exactamente donde la había dejado, con el rostro aún más pálido. Ahora, pero sus ojos estaban alerta, esperando su regreso. Duque estaba sentado a su lado, aparentemente habiéndose designado su tutor en ausencia de Bob. «Tenemos que irnos», dijo Bob, ayudándola a ponerse de pie. «Puede que haya más». «Normalmente los hay», murmuró, apoyándose pesadamente en él mientras regresaban a su camioneta. El camino por el bosque fue lento y doloroso para Kate, pero no se quejó ni una sola vez. Bob se impresionó por su resiliencia, quienquiera que fuera esta mujer. No era ajena a las dificultades. «¿Quiénes son estas personas?», preguntó Bob mientras se detenían para que ella recuperara el aliento. «¿Qué quieren de una científica ambiental?». Los ojos de Kate se encontraron con los de él, que medían y calculaban. «Es complicado, señor Caldwell». Bob corrigió automáticamente. «Y que me disparen en mi propia tierra es asunto mío». «Complicado o no», asintió lentamente. «De acuerdo, pero no aquí». Una vez que estuvimos en un lugar seguro, llegaron a la camioneta sin más incidentes. Aunque Bob permaneció vigilante, observando constantemente el entorno. Ayudó a Kate a subir al asiento del copiloto y luego silbó para llamar a Duque, quien se subió a la parte trasera con la facilidad que le daba la práctica. Mientras conducían de vuelta a la granja, Bob observó a Kate con el rabillo del ojo. Estaba sentada erguida a pesar de su lesión, su mirada lo abarcaba todo. Los campos listos para la cosecha, el granero desgastado a lo lejos, la granja que había permanecido en pie durante más de un siglo. Había algo en su evaluación que iba más allá de la simple observación, algo casi profesional en su minuciosidad. Científico ambiental. Dijo Bob,
rompiendo el silencio. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Entre otras cosas, apareció a la vista la casa de campo. 2 pisos de tablillas blancas con un amplio porche delantero, techo de hojalata negra y ventanas que habían presenciado generaciones de la historia de Caldwell. No era lujosa, pero era sólida y estaba bien cuidada, testimonio de la determinación de Bob de preservar el legado de su familia a pesar de las crecientes presiones financieras. Bob aparcó cerca de la escalera de entrada y ayudó a Kate a entrar, acomodándola en el sofá de la sala. El interior de la casa reflejaba a su dueña. Práctica, sin pretensiones, con muebles elegidos por la comodidad más que por el estilo. Fotos familiares adornaban la repisa sobre la chimenea de piedra, siguiendo a la familia Caldwell a lo largo de las décadas. «Voy a buscar mi botiquín de primeros auxilios», dijo Bob, dirigiéndose a la cocina. «Es un poco más grande que la mayoría». Cuando regresó con la gran caja metálica con la insignia médica del ejército, Kate estaba examinando una foto en la mesita auxiliar. Bob, de uniforme, estaba de pie junto a una mujer sonriente de mirada amable y una niña de unos 12 años. «¿Tu familia?», preguntó mientras él dejaba el kit y comenzaba a ordenar los suministros. «Mi esposa, Eleanor, y nuestra hija, Lisa», respondió Bob con voz más suave. Eleanor falleció hace 7 años. Cáncer. Mantenía su atención en los suministros médicos, sin mirar a Kate a los ojos. Lisa ahora está en Seattle. Trabaja para una empresa de tecnología. «Siento lo de tu esposa», dijo Kate en voz baja. Bob asintió y señaló su pierna herida. «Necesito limpiar esto bien. Dolerá más que cuando retire la trampa». «Adelante», dijo, dejando la foto con cuidado. «He tenido peores». Algo en su tono hizo que Bob levantara la vista y la mirara a los ojos. Había una historia ahí, una que sospechaba que poca gente conocía. Mientras limpiaba y vendaba la herida, Bob notó que Kate soportaba el dolor con notable estoicismo. Su única reacción era una breve y ocasional inspiración brusca cuando tenía que excavar más profundo para retirar los restos de la trampa. «La buena noticia es que no se tocaron arterias importantes», dijo mientras terminaba de aplicar un vendaje compresivo adecuado. «La mala noticia es que tienes un daño tisular profundo que debería ser examinado por un médico». «Lo hiciste bien», le aseguró Kate, examinando su obra. «Entrenamiento médico militar, médico de combate en mi primer servicio», confirmó Bob. «Recogí algunas cosas que se me quedaron grabadas. Por suerte, intentó cambiar de postura e hizo una mueca. «Deberías descansar», dijo Bob, levantándose para recoger los suministros médicos usados. «Tengo una habitación de invitados abajo que puedes usar. Perteneció a mi suegra en sus últimos años». La expresión de Kate se tornó cautelosa. «Señor Caldwell, Bob, han sido muy amables, pero no debería quedarme. Esos hombres vendrán a buscarte». «Probablemente», asintió Bob con calma. «Pero no estás en condiciones de ir a ninguna parte, y tengo el presentimiento de que te encontrarán estés aquí o no». Hizo una pausa al observar su rostro. «Además, tengo preguntas que necesitan respuesta. Empezando por qué hay equipo de vigilancia en mi propiedad y hombres armados persiguiendo a un científico ambiental por mi bosque». Kate sostuvo su mirada y luego suspiró. «Mereces respuestas. Pero no todas serán las que quieras oír». «La verdad rara vez lo es», respondió Bob. «Pero la prefiero a las mentiras cómodas». Miró su reloj. «Tengo que hacer cosas. Descansa un poco y hablamos después». La ayudó a llegar a la habitación de invitados, un espacio amueblado de forma sencilla con una cama cómoda y ventanas que daban a los campos del este. Duke la siguió, acomodándose en la alfombra junto a la cama como si se hubiera nombrado su guardián personal. «Parece que has hecho una amiga», observó Bob. Kate sonrió, agachándose para acariciar la cabeza del perro. «Siempre se me han dado bien los animales. Saben mejor el carácter que la mayoría de la gente». Bob asintió y se dirigió a la puerta. «Te veré en un par de horas. Intenta descansar». Al cerrar la puerta,
Los pensamientos de Bob se llenaron de preguntas. ¿Quién era realmente esta mujer? ¿Qué clase de problemas la habían seguido hasta su tierra? ¿Y por qué tenía la inquietante sensación de que, fuera lo que fuese en lo que ella estuviera involucrada, estaba a punto de convertirse también en su problema? Afuera, se detuvo en el porche, inspeccionando su tierra con ojo crítico. La cosecha no podía esperar mucho más. Pero ahora tenía que lidiar con desconocidos heridos y hombres armados. Y en algún lugar de su mente, el comentario del investigador privado sobre el sheriff Mears lo atormentaba. Con un suspiro, Bob se dirigió al granero. Fuera cual fuese la tormenta que se avecinaba, él había superado peores. Por ahora, la granja necesitaba atención, con mujer misteriosa o no. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el corral mientras Bob terminaba las últimas tareas del día. Le dolía la espalda por las horas dedicadas a preparar el equipo para la próxima cosecha, un trabajo que normalmente se compartiría entre varias personas. Pero las dificultades económicas de los últimos años lo habían obligado a dejar ir a su ayudante. Ahora solo le quedaba a él, sacando adelante su envejecido cuerpo. Tareas diseñadas para hombres de la mitad de su edad. Mientras lavaba en el surtidor exterior, el sonido de neumáticos sobre la grava le llamó la atención. Se giró y vio una camioneta familiar del departamento del sheriff acercándose por el camino de entrada, y de inmediato le vino a la mente la conversación con el investigador privado de esa mañana. El sheriff Frank Meyers había sido el principal agente de la ley de Oak Creek durante casi 15 años. Rondando los 50, con una perpetua sombra a las 5 y una barriga que denotaba demasiadas noches en la taberna Rusty Nail. Meyers no era ni el mejor ni el peor sheriff que el condado había visto. Siempre había sido bastante cordial con Bob, aunque se movían en círculos diferentes. Bob se secó las manos con un trapo y salió a recibir al vehículo que se acercaba, preparándose mentalmente para lo que esta visita pudiera depararle. «Buenas tardes, sheriff», gritó mientras Meyers bajaba de su vehículo. «Bob», asintió Meyers. «Pensé en pasarme. A ver cómo van las cosas por aquí». Bob se puso en guardia de inmediato. Meyers nunca había hecho visitas sociales a la granja Caldwell. «Todo va bien», respondió Bob con neutralidad. «Preparándose para la cosecha. ¿Qué te trae por aquí?» Meyers inspeccionó el corral, con la mirada fija en la casa. «He oído que podría haber habido problemas en el límite este de tu propiedad esta mañana». «Disparos». Bob mantuvo su expresión neutral. «Es cierto, ¿quién lo reportó?» Meyers se encogió de hombros. «Una llamada anónima decía que escucharon disparos mientras caminaban cerca de tu casa. No se camina mucho en propiedades privadas». «Sheriff», señaló Bob, «y no he reportado nada». «Así que no hubo disparos», insistió Meyers, con la mirada fija en el rostro de Bob. «¿Practicaste tiro al blanco antes?» Bob mintió con naturalidad, preparándose para la temporada de ciervos. Meyers asintió lentamente, claramente sin creerle, pero sin querer insistir sin motivo. «¿Te importa si echo un vistazo, solo para ser minucioso?» «La verdad es que sí me importa», dijo Bob, cruzándose de brazos. «A menos que tengas una orden judicial, esto es propiedad privada». Algo de irritación brilló en los ojos de Meyers. «Quizás, o algo más calculado». «Vamos, Bob». Solo intento hacer mi trabajo y estoy ejerciendo mis derechos», respondió Bob con serenidad. «Si se ha denunciado algún delito, con gusto declararé en tu oficina mañana». Meyers lo observó un buen rato y luego pareció tomar una decisión. «De acuerdo, como quieras. Pero Bob». Dio un paso más cerca, bajando la voz. «Se dice que Heartland Agricultural está haciendo ofertas por cada terreno de este valle. Sería inteligente al menos escuchar lo que tienen que decir». El brusco cambio de tema pilló a Bob desprevenido. ¿Qué tiene que ver Heartland con los disparos? El sheriff Meyers sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Solo lo digo. Los tiempos están cambiando.
Un hombre inteligente sabe cuándo cobrar. Volvió a mirar la casa. Estás solo aquí últimamente. A Bob se le erizó el vello de la nuca. Duque me hace compañía, dijo, señalando hacia donde el pastor alemán había aparecido en la puerta del granero, observando el intercambio con ojos atentos. Buen perro, comentó Meyers, aunque dio un paso sutil hacia atrás, hacia su vehículo. Bueno, si cambias de opinión sobre hacer una declaración, observaste cómo la camioneta del sheriff regresaba por el camino de entrada, levantando polvo a su paso. Solo cuando desapareció de la vista, permitió que la tensión abandonara sus hombros. Dentro de él en la casa, encontró a Kate sentada a la mesa de la cocina, con un vaso de agua delante y una expresión de preocupación en el rostro. ¿Has oído todo eso?, preguntó Bob, llenándose un vaso del grifo. Suficiente, confirmó ella. Tu sheriff parece muy interesado en tu propiedad. Bob se apoyó en la encimera, observándola. Tenía mejor aspecto después de unas horas de descanso. Había recuperado algo de color, aunque el dolor aún le tensaba las comisuras de los ojos. Parece interesada en muchas cosas, dijo Bob, incluso en si estoy sola aquí. La expresión de Kate se ensombreció. Se mueven más rápido de lo que esperaba. Bob dijo, su vaso. Creo que es hora de esas respuestas que prometiste. Señora Wilson, si es que ese es tu nombre. Sostuvo su mirada un largo momento y asintió una vez. No lo es. Me llamo Victoria Reynolds. Tori, para las pocas personas que me conocen bien. El nombre golpeó a Bob como un puñetazo. Reynolds, en Reynolds Environmental Solutions. Tori asintió, observando atentamente su reacción. Fui director ejecutivo hasta hace 18 meses, cuando desaparecí de forma bastante pública de mi vida. Bob acercó una silla y se sentó pesadamente. Reynolds Environmental Solutions era una de las empresas privadas más grandes del país, especializada en la gestión de residuos y la remediación ambiental. Su logotipo aparecía en todo, desde plantas de reciclaje hasta informes corporativos de sostenibilidad. Y si la memoria no me falla, la empresa había sido noticia recientemente debido a la misteriosa desaparición de su líder. La mujer que desapareció, dijo Bob lentamente, recordando los titulares que habían aparecido en su televisión, que rara vez veía. Hubo una búsqueda masiva. Teorías sobre secuestros. Incluso suicidió. Todas narrativas muy convenientes, dijo Tori con una sonrisa sin humor. Mucho mejor que la verdad de que huí con pruebas de delitos que podrían derribar no solo a Reynolds Environmental, sino a media docena de grandes corporaciones y a varios funcionarios electos. Bob procesó esto, conectando puntos que de repente formaron una imagen mucho más inquietante. La trampa en el bosque, los hombres armados. Te están buscando. Me encontraron, corrigió con gravedad. He tenido cuidado durante 18 meses de ir un paso por delante de ellos, moviéndome constantemente, reuniendo más pruebas. Pero alguien cometió un error, o yo lo hice, y ahora saben que estoy en Oak Creek Valley. ¿De qué tipo de pruebas estamos hablando?, preguntó Bob, aunque una sensación de malestar en el estómago le decía que ya sabía parte de la respuesta. La expresión de Tori se endureció. Evidencia de que Reynolds Environmental, bajo la dirección de mi medio hermano Harrison, ha estado vertiendo ilegalmente residuos tóxicos en los sistemas de aguas subterráneas de 5 estados del medio oeste durante la última década. Evidencia de sobornos pagados a funcionarios locales para que hicieran la vista gorda. Evidencia de un encubrimiento deliberado cuando las tasas de cáncer en las comunidades afectadas comenzaron a aumentar. Bob sintió que se le iba la sangre del rostro. Tasas de cáncer. La mirada de Tori se suavizó al comprender de repente. A su esposa, a Eleanor, le diagnosticaron un tipo raro de cáncer de hígado. Bob dijo, con la voz ronca por la emoción que creía haber enterrado hacía años. Los médicos no podían explicarlo. Estaba sana, no bebía, no fumaba. De repente, en estadio 4. Desapareció en 8 meses.
Lo siento mucho, dijo Tori en voz baja. ¿Cuándo enfermó? Hace N años. Diagnosticada hace 8 años. La mente de Bob daba vueltas, conectando fechas, recordando conversaciones con vecinos que también habían perdido a seres queridos por enfermedades inexplicables. Había otros en el valle. Los Johnson perdieron a su hijo adolescente por leucemia. El anciano Patterson, cáncer de hígado, igual que Ellaner. Todos pensábamos que era solo mala suerte. No fue suerte, dijo Tori, con la voz cargada de ira contenida. Fue negligencia criminal deliberada. Y cuando empezaron a salir a la luz informes de brotes inusuales de cáncer, Reynolds Environmental, mi empresa, pagó para que los enterraran. Bob se puso de pie bruscamente, incapaz de comprender las implicaciones de lo que ella decía. Me estás diciendo que tu empresa mató a mi esposa, mató a nuestros vecinos, ¿y ahora qué? Has desarrollado conciencia. Tori no se inmutó ante su ira. No lo supe, hasta hace 18 meses, cuando uno de nuestros oficiales de cumplimiento ambiental se suicidó. Dejó una nota y documentación detallando lo que había estado sucediendo. Operaciones que yo creía que eran instalaciones legítimas de procesamiento de residuos eran en realidad vertederos. Los informes de seguridad que revisé y firmé habían sido falsificados antes de llegar a mi escritorio. Ella se inclinó hacia adelante, sin apartar la mirada de él. En cuanto descubrí lo que estaba sucediendo, comencé a recopilar pruebas. Cuando confronté a Harrison y a la junta con lo que había encontrado, me dejaron muy claro que tenía 2 opciones: seguirles la corriente o desaparecer para siempre. Así que desapareciste por tu cuenta, concluyó Bob. Su ira no disminuyó, sino que ahora estaba dirigida a otra parte. Con todas las pruebas que pude descargar, confirmó ella. Todo está en una unidad segura y cifrada. Si algo me pasa, todo se envía automáticamente al FBI, la EPA y los principales medios de comunicación. Hombre muerto, dijo Bob, recordando protocolos similares de su época militar. Tori asintió. Por eso no pueden matarme sin más. Necesitan desacreditarme. Que me declaren mentalmente inestable. Que me traigan en silencio, donde puedan controlar la narrativa. Bob se paseaba por la cocina, procesando todo lo que ella le contaba. Si lo que decía era cierto y su instinto le decía que lo era, entonces las implicaciones iban mucho más allá de su granja o incluso de Oak Creek Valley. La cámara de vigilancia que encontré esta mañana. Dijo que los hombres del bosque te están buscando. Sí. Y el sheriff está involucrado de alguna manera. La policía local suele ser el primer objetivo de los sobornos, dijo Tori con gravedad, especialmente en zonas con operaciones activas. Bob dejó de pasearse. Una nueva idea le asaltó. Arlan Agricultural, la empresa que compra granjas locales. Están relacionadas con esto. La expresión de Tori confirmó su sospecha. Heartland es una empresa fantasma creada para adquirir terrenos que podrían verse afectados por la contaminación. Comprala barata antes de que nadie se dé cuenta de que el agua subterránea es tóxica. Luego, o se la vendes a promotores inmobiliarios desprevenidos o la usas para ocultar pruebas de irregularidades. Hijo de puta, murmuró Bob, mientras empezaba a comprender la magnitud de la conspiración. Ya han comprado 3 granjas en el valle y han estado haciendo ofertas por al menos una docena más, incluida la mía. Tu propiedad sería especialmente valiosa para ellos, señaló Tori. Tu frontera oriental corre a lo largo del mismo Oak Creek, una de las principales vías fluviales que han estado usando. Bob recordó la carta que había recibido esa mañana. Otra notificación del Midwest Agricultural Bank advirtiéndole que su préstamo estaba en mora y que estaba en ejecución hipotecaria. El proceso de oclusión comenzaría en 30 días si no se recibía el pago. De repente, el momento parecía mucho menos casual. Intentan obligarme a irme, se dio cuenta en voz alta. El banco exige mi préstamo. No puedo pagar. Heartland se abalanza para salvarme con una oferta en efectivo muy por debajo del valor de mercado.
Procedimiento operativo estándar, confirmó Tori. Lo han hecho docenas de veces en todo el Medio Oeste. Bob la miró de verdad, viendo más allá de la científica ambiental disfrazada, a la mujer que se escondía tras una mujer que lo había dejado todo para exponer una verdad que ya había costado demasiadas vidas. ¿Cuál es tu plan?, preguntó finalmente. Originalmente, reunir suficientes pruebas para desmantelar toda la operación sin dejar margen para maniobras legales. Exponer no solo los delitos ambientales, sino también la corrupción corporativa y política que los permitió. Suspiró, señalando su pierna lesionada. Ahora necesito recuperarme lo suficiente para mudarme de nuevo. Encontrar un lugar seguro para terminar de recopilar todo lo que he reunido. Y luego, justicia, dijo simplemente, para tu esposa, para todos los que sufrieron por lo que hizo mi empresa, sin importar el costo personal. Bob guardó silencio un largo rato, sopesando opciones, calculando riesgos. Nunca había sido de los que se buscan problemas, pero tampoco de los que huyen. Te quedarás aquí mientras te recuperas, dijo finalmente, una vez tomada la decisión. Ya saben que estás en la zona y sospechan que estás en mi propiedad. Mudarte ahora solo te pondría en mayor riesgo. Tori estudió su rostro. ¿Entiendes en qué te metes? Esta gente no se detendrá. Tienen recursos, conexiones. Yo también, respondió Bob con gravedad. 20 años en el ejército no solo te enseñan medicina de campaña. Te enseñan a luchar cuando te superan en número. ¿Por qué me ayudarías?, preguntó Tori con genuina confusión en su voz. Represento a la compañía que pudo haber causado la muerte de tu esposa. Bob miró la foto de Eleanor en la repisa, su sonrisa congelada para siempre. Porque Eleanor habría querido que lo hiciera. Porque es lo correcto y porque estoy harto de que las corporaciones piensen que pueden sacrificar a gente como nosotros por sus ganancias. Una serie repentina de ladridos agudos de Duque los interrumpió. Bob se acercó rápidamente a la ventana, observando con cautela lo que había alertado al perro. Tenemos compañía, dijo, tomando la escopeta que había dejado junto a la puerta. Y esta vez no es el sheriff. A través del crepúsculo, pudieron ver faros que se acercaban no a un vehículo, sino a tres, avanzando con determinación por el largo camino de entrada. Están aquí por mí, dijo Tori, intentando ponerse de pie a pesar de su lesión. Necesito alejarlos de... No irás a ninguna parte. Bob la interrumpió, comprobando la carga de la escopeta. No en esa pierna y no cuando finalmente tenemos respuestas por las que vale la pena luchar. Se acercó a un armario cerca de la puerta trasera. Lo abrió y reveló varias armas de fuego, rifles de caza, una pistola y cajas de municiones. La colección de un hombre que se había preparado para los problemas mucho antes de que llegaran. ¿Sabes disparar?, preguntó, mirando a Tori. Una sonrisa sombría se dibujó en sus labios cuando tomó la pistola. El mundo empresarial estadounidense no es tan diferente de una zona de guerra como la gente piensa. Bob asintió, con un plan ya formándose en su mente. Entonces, demos a nuestros visitantes una bienvenida como es debido. A medida que los vehículos se acercaban, Bob describió rápidamente su estrategia. 20 años de servicio militar le habían enseñado que la superioridad numérica y de equipo podría superarse con las tácticas adecuadas y la ventaja del terreno. Y si algo sabía Bob Quell, era cada centímetro de la tierra que había pertenecido a su familia durante 3 generaciones. La tormenta que se avecinaba se enfrentaría con una fuerza que nunca esperaron de un granjero supuestamente desesperado y una mujer herida. Pase lo que pase, Bob sabía una cosa con certeza. La verdad sobre la muerte de Eleanor, sobre todas las muertes, no permanecería enterrada por más tiempo. Los vehículos se dispersaron a medida que se acercaban a la granja. 2 todoterrenos negros idénticos al que Bob había encontrado antes y un Lincoln Navigator plateado más grande e imponente. Sus faros atravesaban la penumbra del atardecer, iluminando el granero desgastado y tramos del patio con una intensa luz blanca.
Bob observaba desde la ventana oscura de la sala de estar, con la escopeta lista, pero invisible para los de afuera. Años de experiencia en combate le habían enseñado el valor de la información, conocer al enemigo antes de que te conozcan a ti. 5 hombres de los todoterrenos informaron en voz baja a Tori, quien se colocó cerca de la puerta de la cocina. Fuera de la vista, pero con una línea de fuego despejada si era necesario. Poseía una postura militar, moviéndose con distanciamiento táctico, no solo eran matones a sueldo. Estos tipos tienen entrenamiento. Seguridad privada, confirmó Tori. Harrison contrata una empresa compuesta casi exclusivamente por exmiembros de las fuerzas especiales. Caro, pero efectivo. Bob continuó su evaluación. El conductor seguía en el navegador. Alguien más en el asiento trasero. Entrecerró los ojos, estudiando la silueta visible a través del tinte. Ventanas. No las distingo bien. Probablemente Harrison, dijo Tori con voz tensa. Le gusta observar, pero no se quita las manos de encima. Los 5 hombres de las camionetas habían formado un perímetro flexible alrededor de la granja. Uno se acercó directamente a la puerta principal, mientras que los demás mantenían posiciones de ventaja táctica. Bob observó su profesionalismo con cierto respeto. No eran aficionados. El fuerte golpe que se oyó era previsible, pero aún así le provocó una descarga de adrenalina. Asintió con la cabeza a Tori, que se había pegado a la pared, fuera de la vista de las ventanas. Señor Caldwell. Una voz grave llamó a través de la puerta. Necesitamos hablar con usted. Es un asunto urgente. Bob se acercó a la puerta, pero no la abrió. Un poco tarde para visitas sociales, respondió. Y creo que no nos conocemos. Me llamo Mercer. Represento ciertos intereses que tienen inquietudes sobre su propiedad. Si pudiéramos hablar dentro, seguro que podemos llegar a un acuerdo mutuamente beneficioso. No suelo invitar a hombres armados a mi casa. Señor Mercer. Bob respondió, lo que tenga que decir, puede decirlo desde allí. Una pausa. Entonces tenemos motivos para creer que está albergando a un fugitivo. Señor Caldwell, una mujer peligrosa y mentalmente inestable que ha robado propiedad corporativa y podría estar armada. Por su propia seguridad, necesitamos registrar sus instalaciones. Bob se permitió una pequeña sonrisa sombría. Estaban siendo cuidadosos. Sin amenazas directas. Sin admitir para quién trabajaban realmente. Solo la negación plausible suficiente para cubrir lo que viniera después. A menos que tenga una placa o una orden judicial, no tiene derecho a registrar nada, respondió Bob. Y el único peligro en mi propiedad ahora mismo es la intrusión. Otra pausa. Más tiempo esta vez. Bob casi podía oír a los hombres de afuera recalibrando su enfoque. Señor Caldwell, volvió a oírse la voz de Mercer. Ahora es más duro. No entiendes la situación en la que te encuentras. La mujer que proteges no es quien dice ser. La buscan por espionaje corporativo y robo de información confidencial. Si nos la entregas ahora, no habrá consecuencias por tu participación. ¿Y si no lo hago?, preguntó Bob, aunque ya sabía la respuesta. Entonces no nos hacemos responsables de lo que suceda después. Bob intercambió una mirada con Tori, quien asintió con gravedad. Esperaban que esto fuera una simulación de negociación antes de aplicar la fuerza. Aquí está mi contraoferta, gritó Bob desde la puerta. Tú y tus hombres, vuelvan a sus elegantes vehículos y abandonen mi propiedad inmediatamente. Si no, empiezo a hacer llamadas. El FBI, la policía estatal, tal vez algunos periodistas. Lo sé de mi época en el ejército. Creo que les interesaría mucho saber por qué hombres armados amenazan a un granjero en su propia tierra. Siguió un silencio más largo, luego el sonido de la puerta de un coche abriéndose y cerrándose. Nuevos pasos se acercaban al porche, más ligeros, más mesurados. Robert, llamó una nueva voz, culta y autoritaria. Me llamo Harrison Reynolds.
Creo que tiene a mi hermana. Bob vio que Tori se tensaba al oír la voz de su medio hermano, con los nudillos blancos alrededor de la empuñadura de la pistola. Señor Reynolds, reconoció Bob, sin revelar si el nombre le decía algo. Su hermana, Victoria Reynolds, respondió Harrison con suavidad. Aunque puede que le haya dado otro nombre, lleva un tiempo enferma. Demencia precoz agravada por el estrés. Nuestra familia la ha estado buscando durante 18 meses. Bob tuvo que admirar la preocupación del hombre al expresarse, perfectamente modulada. La mentira, dicha con los detalles justos para parecer plausible. Si no hubiera sabido ya la verdad, podría haber sido persuadido. Menuda historia, dijo Bob. Y el procedimiento habitual de los hombres armados para encontrar familiares desaparecidos con demencia. Una risa entrecortada. Una precaución, me temo. En su estado de confusión, Victoria ha hecho acusaciones inquietantes. Se obsesionó con teorías conspirativas sobre nuestra empresa. Incluso amenazó con revelar pruebas falsas para dañar nuestra reputación. La seguridad es tanto para su protección como para cualquier otra cosa. Tori se acercó a Bob, con el rostro convertido en una máscara de furia controlada. Señaló la puerta, una clara petición de confrontar a su hermano directamente. Bob negó con la cabeza ligeramente. Todavía no. Si está aquí, Bob llamó. Parece que se tomó muchas molestias para escapar de tu protección, incluyendo caer en una trampa ilegal en mi propiedad y que tus hombres le dispararan. La voz de Harrison se endureció casi imperceptiblemente. Te aseguro que si algo de eso ocurrió, no fue por orden mía. La paranoia de Victoria, por desgracia, la ha vuelto propensa a autolesionarse para validar sus delirios. En cuanto a la trampa, este es territorio de casa. ¿Acaso no ocurren accidentes? Accidentes no, corrigió Bob. Intento de asesinato, allanamiento, vigilancia ilegal y amenazas al dueño de una propiedad. Todo lo que las autoridades podrían encontrar interesante. Una pausa más larga que la voz de Harrison de nuevo. Toda pretensión de calidez desapareció. Señora Caldwell, permítame ser directo. Es un granjero se enfrenta a la ejecución hipotecaria de una propiedad en mal estado. Tu esposa ha muerto. Tu hija ha abandonado esta vida. Y no tienes futuro aquí. Estoy dispuesto a ofrecerte 3 veces el valor de esta tierra, suficiente para que te retires cómodamente donde quieras. Solo tienes que hacerte a un lado y permitirnos ayudar a mi hermana. La mención de Eleanor y Lisa provocó una oleada de ira fría en las venas de Bob. Miró a Tori, quien con un simple asentimiento le dio permiso para cambiar de táctica. ¿Sabes lo interesante de las tierras de cultivo?, llamó Bob el señor Reynolds, con una voz engañosamente informal. Guarda recuerdos, no solo en la casa o el granero, sino en la tierra misma. Mi abuelo encontró puntas de flecha de tribus que cazaban aquí hace siglos. Mi padre desenterró botellas viejas de cuando este lugar era una parada para los viajeros que se dirigían al oeste. Se acercó a la puerta, con la voz endurecida. Y hace unos 3 años, encontré algo extraño en el arroyo que corre a lo largo de mi límite este. Un residuo aceitoso que no era natural. Peces muriendo sin razón aparente. Se lo comenté a mi esposa, que siempre fue más curiosa que yo. Tomó muestras y contactó con algunos grupos ambientalistas. A través de la ventana, Bob pudo ver cómo la postura de Harrison cambiaba, con una ligera rigidez en los hombros. Eleanor enfermó poco después, continuó Bob, observando atentamente la reacción de Harrison. Un cáncer de rápida evolución que se la llevó antes de que pudiéramos siquiera procesar lo que estaba sucediendo. Lo curioso es que guardaba todas las muestras de agua de su investigación, la correspondencia, las notas sobre con quién habló, incluyendo varios intentos de contactar con el director ejecutivo de Reynolds Environmental Solutions, una Victoria Reynolds. La brusca inspiración de Tori le indicó a Bob que había dado con algo que ella desconocía. Sus ojos se abrieron de par en par al comprender de repente. No tienes ni idea de lo que estás hablando, dijo Harrison,
pero la confianza en su voz flaqueó. Creo que sí, respondió Bob. Creo que tu empresa lleva años envenenando mi comunidad. Creo que mi esposa intentaba exponerlo cuando enfermó. Y creo que Victoria finalmente encontró la evidencia que Eleanor buscaba. Ya basta, espetó Harrison. Sus siguientes palabras estaban claramente dirigidas a sus hombres. Aseguren la propiedad. Bob había estado esperando este momento. Se apartó de la puerta justo cuando algo pesado la golpeó. Un ariete o una bota. La vieja madera se quebró, pero resistió, reforzada años atrás contra el clima y los intrusos. Bob llamó a Tori, quien pulsó un interruptor junto a la puerta de la cocina. Al instante, el patio se inundó de luz, potentes reflectores montados en el granero y los edificios exteriores, colocados para iluminar cada acceso a la casa. El repentino brillo cegaría momentáneamente a cualquiera que estuviera afuera, interrumpiendo su visión nocturna y su ventaja táctica. Bob se movió rápidamente hacia una ventana lateral desde donde tenía un tiro claro a las llantas del navegador. La escopeta disparó 2 veces y la parte delantera del vehículo cayó al desinflarse ambas llantas. Nadie escaparía rápidamente en ese estado. Los hombres afuera se recuperaron rápidamente, poniéndose a cubierto y respondiendo al fuego. Las ventanas se rompieron cuando las balas penetraron en la granja. Bob y Tori se mantuvieron agachados, moviéndose de una posición a otra usando las rutas que habían planeado previamente. «Tenemos que separarlos», gritó Bob por encima de los disparos. «Elimínenlos uno por uno», asintió Tori, con el rostro decidido a pesar del dolor de su pierna herida. «El granero, si podemos atraer a algunos allí». «Tengo algo mejor», interrumpió Bob. Un plan se formaba en el viejo sótano de hormigón armado. Una entrada, una salida. Si logramos llegar allí, podemos contenerlos hasta que llegue la ayuda. ¿Qué ayuda?, preguntó Tori, agachándose cuando otra bala astilló el marco de la ventana sobre ella. Bob se permitió una sonrisa sombría. Te pedí algunos favores mientras descansabas antes. Viejos compañeros del ejército que viven un par de condados más allá. Deberían estar aquí en cualquier momento. Como si estuviera en Q. El sonido de vehículos acercándose se oía por encima de los disparos, no desde la entrada, sino desde el camino de acceso trasero que serpenteaba por los campos del oeste. Harrison no se rendirá fácilmente, advirtió Tori, comprobando la munición de su pistola. Nosotros tampoco, respondió Bob, moviéndose hacia la cocina. Hay un pasaje de la despensa al sótano. Lo usé durante la temporada de tornados cuando era niño. Tendremos unos 20 metros de terreno abierto que cubrir cuando salgamos por la parte trasera de la casa. Tori asintió, comprendiendo el riesgo. Te retrasaré con esta pierna. Luego te llevaré si es necesario, dijo Bob simplemente. Afuera, la confusión había estallado entre los hombres de Harrison con la llegada de los nuevos vehículos. 3 camionetas transportaban a antiguos camaradas del ejército de Bob, hombres que habían mantenido el contacto durante décadas y que habían respondido de inmediato a su llamada de auxilio. La distracción les dio a Bob y a Tori la oportunidad que necesitaban. Mientras el equipo de seguridad de Harrison dividía su atención entre la casa y la nueva amenaza, Bob condujo a Tori a través de la despensa hasta el pasaje oculto, un espacio angosto que discurría por debajo del porche trasero. Y emergió cerca del viejo roble que había vigilado la granja Caldwell durante generaciones. Ya casi llegamos, los animó Bob al llegar a la salida. El rostro de Tori estaba pálido de dolor, pero su determinación no flaqueó. Salieron del pasillo a toda prisa al aire nocturno. Bob soportaba gran parte del peso de Tori mientras se dirigían al sótano a 20 metros de distancia. Se oyeron disparos tras ellos cuando uno de los hombres de Harrison los vio escapar, pero los disparos se desviaron. Los amigos de Bob respondieron al fuego, proporcionando una cobertura que obligó al equipo de seguridad a ponerse a cubierto. Duke apareció entre las sombras, corriendo delante de Bob y Tori hacia el sótano, como si los guiara a un lugar seguro. Casi habían llegado a las puertas del sótano
cuando una figura apareció detrás del cercano cobertizo de herramientas Mercer. Levantó el arma y les apuntó directamente. «Fin de la línea», dijo con calma, apretando el gatillo. El disparo no provino del arma de Mercer, sino de detrás de Bob y Tori. La expresión de Mercer denotaba sorpresa antes de desplomarse en el suelo, con el arma sin disparar cayendo de sus manos. Bob se giró y vio una figura emergiendo de la oscuridad. Una joven con sus ojos y la barbilla decidida de Eleanor. Un rifle sostenía con seguridad en sus manos. «Lisa», exclamó Bob, la sorpresa superando momentáneamente todo lo demás. «Hola, papá», dijo Lisa Caldwell con gravedad, acercándose para ayudar a Tori. «Parece que llegué a casa justo a tiempo». Las preguntas inundaron la mente de Bob, pero la supervivencia era lo primero. Juntos, lograron llevar a Tori al sótano, asegurando las pesadas puertas tras ellos. La estructura de hormigón, construida para resistir tornados, resistiría cualquier cosa menos los explosivos de grado militar. Dentro, linternas a pilas proyectaban una cálida luz sobre el espacio, más grande de lo esperado, con suministros que demostraban la preparación de Bob. Un radioaficionado reposaba sobre una mesita que ya resonaba con actividad. «Tus amigos están haciendo retroceder a los hombres de Harrison», informó Lisa, escuchando la charla de la radio. «Han llamado a la policía estatal con un tiempo estimado de llegada de 20 minutos». «¿Cómo?», empezó Bob, aún con dificultades para procesar la repentina aparición de su hija. La expresión de Lisa se suavizó un poco. «Llevo meses monitoreando a Reynolds. Environmental, papá. Desde que encontré la investigación de mamá en el ático la última vez que la visité, cuando vi tu nombre aparecer en unas comunicaciones cifradas que estaba rastreando. Tomé el primer vuelo que salía de Seattle». Bob miró a su hija, la miró de verdad por primera vez en años. Atrás había quedado la adolescente rebelde que había huido de la granja en cuanto pudo. En su lugar estaba una joven segura de sí misma con habilidades que él desconocía. «¿Sabías lo de Reynolds, lo que le hicieron a tu madre?» Lisa asintió, apretando la mandíbula de una forma que le recordó dolorosamente a Eleanor. «Sospechaba que ahora trabajo en ciberseguridad. He estado usando esas habilidades para investigar a Reynolds y sus filiales. Cuando Victoria Reynolds desapareció hace 18 meses, supe que algo grave estaba pasando». Se giró hacia Tori, quien observaba la reunión con una mezcla de dolor y esperanza. «Nunca esperé encontrarla aquí. Señorita Reynolds, sus protocolos de cifrado son impresionantes». «Claramente no lo suficientemente impresionantes», respondió Tori con una sonrisa a pesar de su dolor. «Espera», interrumpió Bob, encajando las piezas. «Sabías quién era desde el momento en que la viste. He estado estudiando su expediente durante meses», confirmó Lisa. «Reynolds Environmental es responsable de lo que le pasó a mamá y a docenas de otras familias. La señora Reynolds intentaba exponerlo todo cuando desapareció. Sobre ellos, el sonido del tiroteo se apagaba. Los hombres de Harrison estaban en retirada, superados por los amigos de Bob, que conocían el terreno a la perfección. «La policía estatal llegará pronto», dijo Lisa, mirando su reloj. «Pero Harrison Reynolds no será fácil de detener. Tiene conexiones en la policía y en la política. Tenemos pruebas», dijo Tori, metiendo la mano en el bolsillo para sacar una pequeña memoria USB cifrada. «Todo lo que han hecho, a todos a quienes han sobornado, la operación completa». Lisa observó la memoria con interés profesional. «Con eso y lo que ya he recopilado, podríamos construir un caso que ni siquiera sus abogados podrían desmantelar». Bob miró a su hija y a Tori. Estas dos mujeres, cada una a su manera, habían estado librando la misma batalla que él ni siquiera sabía que se estaba librando. Una batalla por la verdad, por la justicia, por el Eleanor. «¿Y ahora qué pasa?», preguntó. Tori sostuvo su mirada fijamente. «Ahora les plantamos cara en nuestros propios términos. Afuera,
La multitud de sirenas que se acercaban atravesaba la noche. La primera batalla estaba terminando, pero la guerra por la justicia apenas comenzaba. Y por primera vez desde la muerte de Eleyanar, Bob sintió una esperanza que casi había olvidado. En el refugio subterráneo, su familia había cuidado durante generaciones. Rodeado de los aliados inesperados que el destino había reunido, Robert Caldwell le hizo una promesa silenciosa a su difunta esposa. La verdad que ella había buscado al morir. Finalmente saldría a la luz, y los responsables afrontarían las consecuencias, por muy poderosos que se creyeran. La tormenta había llegado al valle de Oak Creek, no del tipo que se puede resistir en un sótano, sino del tipo que limpiaría la tierra de venenos enterrados durante mucho tiempo. Y cuando pasara, tal vez algo nuevo pudiera crecer de una tierra demasiado tiempo contaminada por la avaricia y la corrupción. 3 meses después de que la tormenta azotara el valle de Oak Creek, las cicatrices siguen visibles: madera astillada en la vieja granja, tierra recién removida donde se retiró la tierra tóxica, un cementerio tranquilo donde la tumba de Eleyanar Caldwell ahora luce una pequeña placa de bronce. Buscó la verdad. Los titulares se han desvanecido. Los imperios corporativos rara vez colapsan por completo. Simplemente se transforman. Pero en los tribunales de 5 estados, las ruedas de la justicia siguen girando, lentamente pero con un propósito. Algunas noches, Robert Caldwell se sienta en su porche mirando los faros de las carreteras lejanas y se pregunta si todo valió la pena. La sangre derramada, la confianza rota, la vida tranquila alterada para siempre. Entonces llega la mañana. El sol sale sobre los campos donde el agua limpia vuelve a fluir por antiguos lechos de arroyos. En el granero renovado, investigadores ambientales, liderados por un científico con mechas plateadas y la hija de un granjero con la mirada decidida de su madre, documentan la lenta recuperación de la tierra. Ahora hay una cosecha diferente, no solo de maíz y trigo, sino de responsabilidad, de redención. Dicen que lo más valioso que sabe un granjero no se puede escribir en libros. Debe aprenderse a través de temporadas de pérdida y crecimiento. Quizás lo mismo se aplica a la justicia. Quizás algunas tormentas deben quebrarnos antes de purificarnos.